buenas tardes a todos. Vamos a empezar la rueda de prensa de hoy. Creo que han sido casi 2 semanas sin rueda de prensa. Qué bien se estaba. Bueno, vamos a dar unos datos mínimos de la evolución de la epidemia en España y rápidamente pasaremos a los datos de inmunización, de vacunación, que son probablemente los más interesantes en este momento en el que nos encontramos. A nivel nacional, la evolución de la epidemia ha iniciado desde hace ya 10 días una fase descendente, muy suave, es cierto, no se está extendiendo todavía muy rápido. Es muy posible que en los próximos días sea mucho más evidente, pero llevamos ya un periodo de aproximadamente una semana, 10 días, con un claro descenso de la incidencia en toda España. Lento, pero muy claro. En los próximos días podemos esperar que prácticamente todas las comunidades autónomas, por los datos que estamos observando de los últimos 7 días, de los últimos 14 días y por los modelos que estamos utilizando, podemos prever que en los próximos días, durante toda la siguiente semana, prácticamente todas las comunidades vayan a tener descensos en el número de casos diarios. Hay 2 comunidades que podrían mantenerse todavía estabilizadas, sin descensos ni incrementos, pero es muy probable que también estas comunidades autónomas empiecen a descender en estos días. Ahora mismo la incidencia acumulada a nivel nacional a 14 días es de 202 casos por 100.000 habitantes. Y en los últimos 7 días es de 84,8 casos por 100.000 habitantes. Es decir, claramente lo que se está observando en los últimos días nos indicaría que estamos en fase de descenso. Desgraciadamente, esto no implica que hayamos dejado de tener hospitalizados, personas ingresadas en las UCIs y fallecidos. Todavía estamos teniendo alrededor de 50 casos fallecidos diarios. En los últimos 7 días se han notificado 256 casos con fecha de notificación en ese periodo, lo que nos da una tasa global de letalidad del 2,2% durante todo el periodo de la epidemia. Es decir, la epidemia va bien, pero todavía tenemos un peso importante en fallecidos, en UCIs, en las que todavía la ocupación es del 22%. Es cierto que va bajando poquito a poco, décima a décima, desde hace aproximadamente 3 o 4 días, pero seguimos con ocupaciones muy altas, del 22% a nivel nacional, con alguna comunidad autónoma que esté incluso por encima del 40%. La ocupación hospitalaria sí que ha ido descendiendo más, se observa una ocupación del 7%, lo cual reduce bastante respecto al 8 y pico por ciento que observábamos la semana pasada. Y lo cierto es que todo esto va acompañado de un descenso progresivo, lento, pero también progresivo, de la positividad, a pesar de que se hacen muchas pruebas y se hace un esfuerzo intenso para encontrar los casos. La positividad a fecha de hoy es del 6,7%, cuando se están haciendo 1.850 pruebas por cada 100.000 habitantes por semana, que es un número muy alto de pruebas de acuerdo a los estándares internacionales que se suelen aplicar para este parámetro. Como conclusión, podemos decir que la evolución de la epidemia va bien. Esa cuarta ola que podíamos esperar hace unas semanas, con los datos que estamos observando ahora mismo, parecería estar ya descendiendo. Se quedó en una pequeña ondulación. Esperemos que esto siga así. Y creemos que va a seguir, primero porque las medidas que están aplicando toda la población y que están aplicando las comunidades autónomas siguen siendo muy importantes y siguen permitiendo controlar la epidemia, cada comunidad autónoma en el marco de su situación epidemiológica concreta, porque sigue habiendo una importante variabilidad, pero sobre todo, además de por las medidas, por la progresión de la campaña de vacunación, que va generando un volumen cada día más importante de inmunes. Y yo creo que a partir de aquí cedo la palabra a la secretaria de Estado, que nos va a dar los datos interesantes de hoy. Muchas gracias, doctor Simón, como siempre. Bueno, pues hacerle una breve reseña de cómo evoluciona la campaña de vacunación, ese proceso tan complejo que iniciamos, como recordarán, el pasado 27 de diciembre. En el informe de hoy, en primer lugar, anunciarles que alcanzamos 2 nuevas cifras récord en las últimas 24 horas. Por una parte, se administraron 574.014 dosis, lo que nos coloca ya casi en 18,5 millones de dosis administradas, y por otra parte fueron 302.512 las personas que recibieron la pauta completa de vacunación.
Por otro lado, disponemos ya de 13 millones de personas que tienen al menos una dosis. Esto supone un 27,3% de la población. Y un dato que para nosotros es muy importante, que es el relativo a las personas mayores de 60 años, donde el 81,3% cuenta ya con al menos una dosis administrada. Este dato para nosotros es muy importante, más allá de la frialdad, de las cifras, de los porcentajes. Para nosotros es un dato, como decía, importante debido a la carga de enfermedad y, por tanto, de sufrimiento que la COVID-19 supone en este grupo de edad. Un grupo de edad que ha supuesto desde el comienzo de la pandemia en torno al 70% de las hospitalizaciones, el 65% de los ingresos en las unidades de cuidado intensivo y el 95% de los fallecidos por esta enfermedad. Concretamente, en los más mayores de este grupo, en los mayores de 80 años, son ya el 100% los vacunados con una dosis y el 95,6% los que tienen la pauta completa. Por otro lado, el siguiente grupo etario, el de 70 a 79 años, el 88,6% ha recibido ya una dosis y el 32,6% la pauta completa. En definitiva, son unos datos que una semana más nos ponen de relieve la alta capacidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, del buen desempeño de nuestros profesionales sanitarios y de la buena coordinación existente entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades y ciudades autónomas. Habíamos avanzado que el tercer trimestre del año iba a suponer una segunda etapa en cuanto al ritmo de vacunación, en tanto que la llegada de mayor número de dosis nos iba a permitir intensificar el ritmo de vacunación y así lo estamos viendo y lo estamos presenciando. Sin ir más lejos, en los últimos 3 días, desde el lunes hasta el miércoles, se han administrado 1.300.000 dosis, lo que nos coloca, en este caso, como el cuarto país europeo con un mayor ritmo de vacunación en los últimos 7 días. Este ritmo no solo se va a mantener durante el mes de mayo, sino que seguirá intensificándose fundamentalmente en el mes de junio. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, director del CAES. Muchas gracias, secretaria de Estado. Atendiendo a la normativa vigente en esta rueda de prensa desde el Ministerio de Sanidad, de forma presencial plantearán preguntas Agencia EFE, Datadista de Radio y Redacción Médica, y de forma telemática Cataluña Radio, El Mundo y eldiario.es. Si os parece bien, damos inicio al turno de preguntas. Adaya González, de la Agencia EFE. Sí, correctamente. Ayer la ministra comentó que durante el interterritorial se repasaron con los consejeros varias actuaciones coordinadas que se habían aprobado entre agosto y octubre y que entonces el ministro ya dijo que eran de obligado cumplimiento. Yo quería pedirle si pueden concretar un poco cuáles son esas actuaciones coordinadas que siguen vigentes, porque entonces era el cierre del ocio nocturno, la prohibición de fumar en la calle cuando no hubiera distancia de seguridad, y si continuarán vigentes cuando decaiga el estado de alarma. Y luego, por otra parte, y ante pues el buen ritmo que está alcanzando la vacunación, quería preguntarle cómo se está planteando el Ministerio y las comunidades la citación de personas especialmente vulnerables, como inmigrantes en situación administrativa irregular o personas sin hogar. Muchas gracias. Doctor, ¿empiezo? Sí, sobre las DACs. Vale, perfecto. Efectivamente, en el interterritorial, en el Pleno, ayer se repasaron las diferentes declaraciones de actuaciones coordinadas, empezando por la primera, que tuvo lugar aproximadamente a mediados del mes de agosto, que es la que recordaba sobre el ocio nocturno, y se repasaron todas las que están vigentes. Todas ellas son públicas y en todas ellas se recoge el plazo de vigencia de cada una de ellas. Por poner un ejemplo de algunas de las declaraciones de actuaciones coordinadas que, sin lugar a dudas, yo creo que ha dado un mejor resultado, está la que se hizo de forma conjunta con el Ministerio de Educación para conseguir la vuelta al cole segura, una vuelta al cole que garantizara la presencialidad en nuestras aulas y una vuelta al cole que ha venido siendo un ejemplo
en los países de nuestro entorno, ¿no? En cuanto a cómo la comunidad educativa, con todo su esfuerzo, ha sido capaz de hacer posible que la enseñanza sea mayoritariamente y casi durante todo el curso escolar, en la inmensa mayoría de aulas de nuestro país, presencial. Esto era algo absolutamente fundamental para evitar que de nuevo se originaran brechas socioeconómicas en la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. En cuanto a la incitación de personas vulnerables, como ustedes saben, está recogido en nuestro marco normativo, que incluso las personas que no tienen una situación regular en nuestro país deben recibir asistencia. Esto es algo fuera de toda discusión. Probablemente su pregunta, Daya, supongo que viene más relacionada con cómo captar a estas personas. Efectivamente, cada comunidad autónoma tiene dispuestos mecanismos diferentes, incluso de los trámites administrativos, para obtener las tarjetas, los certificados que permiten acceder al sistema sanitario. Desde que comenzó la campaña de vacunación, desde el Ministerio de Sanidad, se han celebrado más de un centenar de reuniones con los coordinadores de vacunas y de reuniones bilaterales con cada una de las comunidades autónomas, en las que se insiste y se trabaja con ellas y se comparten buenas prácticas a la hora de poder hacer efectiva esta captación de personas especialmente vulnerables, para que cada uno vaya vacunándose conforme corresponde a su grupo de edad, en este caso ahora que vacunamos por grupos etarios. Es el turno ahora de Antonio. Doctor Simón, ¿quiere? No, bueno, una buena versión. Son grupos a los que tenemos muchísimo interés toda la población, en que se puedan vacunar y tengan los mismos derechos que los demás. Las comunidades autónomas tienen mecanismos que en otras situaciones, no con el coronavirus, ya han utilizado para acceder a estos grupos, pero no deja de ser una tarea difícil y yo creo que tenemos todos que entenderlo, y desde el punto de vista de conseguir el objetivo, toda la población, si puede colaborar en conseguir que estos grupos accedan a la vacuna, al sistema sanitario, sería de agradecer. Es el turno ahora de Antonio Delgado, de Datadista. Hola, buenas tardes. Para el doctor Simón tengo dos preguntas. ¿Temes un impacto de la incidencia después del fin del estado de alarma, sobre todo en el grupo de menores de 30 años? Y hemos alcanzado el pico de UCI, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos a Madrid, País Vasco, Cataluña, La Rioja, Aragón, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que llevan con una alta incidencia de ocupación en UCI desde la tercera ola. No sé qué evolución ve de estas comunidades. Y para Silvia Calzón tengo una pregunta. La presidenta de la Comisión Europea anunció ahora a mediados de abril, y lo ha repetido varias veces en Twitter, que la previsión de la Unión Europea es tener el 70% de los adultos europeos vacunados en torno al mes de julio. Eso es un mes antes que el compromiso del Gobierno, que es a finales de agosto, teniendo en cuenta que el Gobierno dice que el 70% de toda la población y el 70% de la población adulta son unos millones arriba abajo. No sé, todo esto, si se plantea el Gobierno una aceleración de estos compromisos que se habían adquirido. Gracias. Bueno, en cuanto a la incidencia acumulada tras el estado de alarma y en particular para algunos grupos de población, yo creo que hay herramientas suficientes para poder controlarla, pero no deja de ser un punto de preocupación. No tanto porque no existan las herramientas, sino porque puede haber una falsa percepción de lo que implica el fin del estado de alarma. El fin del estado de alarma no implica el fin de las medidas de control. Las personas tienen que entender que las medidas que dependen individualmente de cada uno se tienen que seguir aplicando, y las comunidades autónomas van a seguir aplicando muchas medidas que les permiten controlar la transmisión de la enfermedad. Pero sí que es cierto, y ahí yo sí que creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, que el mensaje que hay que transmitir es que el fin del estado de alarma no implica fin de la aplicación de medidas de control. También es cierto que cada día que pasa el nivel de vacunación es cada vez mejor, pero tenemos que tener muy claro que ahora mismo estamos vacunando a los grupos más vulnerables y que hay un grupo de población más joven en el que todavía no hay personas vacunadas, salvo los que trabajan en servicios esenciales. Por lo tanto, sí, el riesgo existe. No podemos descartar que pueda pasar. En todo caso, consideramos que probablemente no tendrá un impacto tan grande como en otras olas y que de pasar algo se parecería más a esta última cuarta ola que hemos podido ver, si es que realmente pasa algo.
Es una posibilidad, no podemos descartarla, pero no podemos tampoco confirmar que vaya a pasar. Es cierto que hay factores, la vacunación, el clima, el que la gente está todavía concienciada de que aún no pueden dejar de utilizar las medidas de precaución, que pueden favorecer el que no se detecte nada extraño, pero no podemos descartarlo. En cuanto a la ocupación de las UCIs, todavía tiene una ocupación alta, estamos al 22%, que a nivel global sigue siendo una ocupación muy alta. Es más de 1 de cada 5 pacientes en una UCI está ahí por coronavirus. Y en algunas comunidades llega, en una en concreto supera todavía el 40% y tenemos varias que superan el 30%. Son cifras elevadas, eso es cierto, pero también es cierto que el pico de UCIs a nivel nacional se observó ya hace 2 o 3 días, con los datos que tenemos, no quiere decir que no pueda repuntar de nuevo, pero lo cierto es que parece que el pico ya se observó. Según los modelos, lo que estamos observando es lo que podíamos prever según dichos modelos, y prácticamente todas las comunidades habrían pasado ya su pico de UCI. Sí que es cierto, no recuerdo exactamente ahora cuál, que hay 1 o 2 que se espera que su pico de UCI sea en estos 2 o 3 días siguientes, hasta el día 7, 8. Son 1 o 2 de las comunidades autónomas según los modelos. Pero lo cierto es que, en general, a nivel nacional, estamos ya en fase de descenso muy lento, pero también en fase de descenso incluso en la ocupación de UCIs. Sí, bueno, Antonio, usted maneja perfectamente los datos y hacía referencia precisamente en su pregunta, ¿no? a que lo que cambia es el denominador, ¿no? En un caso las declaraciones hacen referencia a la población adulta y en nuestro caso siempre nos hemos referido al conjunto de la población. Anunciamos unos hitos, de momento vamos cumpliéndolo. Es nuestra principal obsesión actualmente cumplir con lo que habíamos anunciado, ese es nuestro trabajo diario y, por supuesto, si se pudiera adelantar alguno de ellos, bienvenido será también. Si me dejas añadir una cosa, secretaria, yo creo que se está observando el gran compromiso de la población española con la vacuna. De hecho, los objetivos eran 70%, 80% de los mayores de 80 y los diferentes objetivos se han ido superando por ahora con creces. Puede tardarse un poquito más, un poquito menos, pero es que estamos vacunando por encima de los objetivos de cada grupo. Es cierto que el objetivo final, último, siempre es el total de la población, pero yo creo que el compromiso de nuestra población con la vacunación y con el control de la epidemia que tanto nos ha hecho sufrir, hay que destacarlo. Sara Becerro, de Radio. Hola, buenas tardes a los dos. A raíz del fin del estado de alarma, le quería preguntar al director del CAES su opinión con respecto a la decisión ahora de dejar en manos de la justicia el poder tomar o no determinadas medidas. Es verdad que hablábamos de que las comunidades tienen herramientas, pero hay determinadas medidas que han sido fundamentales para la paralización de los contagios que ahora tienen que pasar ese filtro de la justicia. No sé si considera que puede abrirse un marco de caos jurídicos o incluso que las comunidades a partir de ahora van a tener problemas para aplicar determinadas medidas que han servido para bajar los contagios en el caso de que las incidencias aumenten. Gracias. Hombre, las comunidades autónomas, cuando termine el estado de alarma, habrá algunas medidas que no podrán aplicar. Son medidas que tienen un impacto muy importante en derechos fundamentales y se tiene que tener mucho cuidado cuánto tiempo se implantan los estados de alarma de este estilo. Estamos afectando, como decía hace un momento, derechos fundamentales que yo creo que tenemos que estas medidas limitarlas al mínimo necesario. Ahora mismo es verdad que no se puede descartar nada en cuanto a la evolución de la epidemia. Es cierto que los datos que tenemos, la evolución de la campaña de vacunación, los casos que ya hemos tenido, todo nos da motivos para pensar, y los modelos así nos lo indican, pero también pueden fallar, que la evolución no va a ser en ningún momento como hemos observado en la primera, segunda y tercera olas antes de que se vacunara. Pero no se puede descartar. Si hubiera algún problema que requiriera medidas más importantes, obviamente se tendrá que valorar lo que se tiene que hacer, pero ahora mismo consideramos que las medidas disponibles para las comunidades autónomas y la responsabilidad de la población, que también tiene que aplicar la parte que les corresponde, es suficiente para controlar los riesgos a los que podemos estar expuestos ahora. Es cierto que, como decía al principio, no se puede descartar nada, pero consideramos que hay que ser muy prudentes y medir con mucho cuidado los tiempos en los que se aplican medidas como pueda ser un estado de alarma. Sí, yo, si me lo permite el doctor Simón, Sara, en relación con tu pregunta,
además, ¿no?, de insistir, como hacía él, en que el contexto en el que nos encontramos ahora es un contexto mucho más esperanzador que el de hace unos meses, es recordar que hay muchísimas medidas no farmacológicas para el control de la pandemia y que no limitan derechos fundamentales. El conocido documento de los semáforos, donde se establecen una serie de escenarios y de actuaciones coordinadas y se guían las comunidades autónomas, recoge todo un paquete de medidas en función del escenario. Probablemente una de las cosas que hemos aprendido durante esta pandemia es la necesidad de actuar rápido y de forma gradual y no esperar a estar en una situación muy comprometida desde el punto de vista epidemiológico para tomar medidas, algunas de ellas que no limitan en absoluto los derechos fundamentales. Adrián Mateos, de Redacción Médica. Sí, hola, buenas tardes. Quería consultarle si pueden aclarar ese modelo de colaboración con mutuas en la colaboración, si será vacunando a los trabajadores de las empresas por criterio de edad o si consistirá en incorporar profesionales de las mutuas y centros sanitarios de estas para vacunar a la población general. Y luego quería consultar también a la señora Calzón la opinión que le merece ahora el debate que parece que se ha vuelto a instaurar en torno a la liberación de patentes, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Es usted favorable a que se liberalicen los fármacos? Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Si quiere, comienzo con la de la implicación de las mutuas. Las mutuas han venido colaborando intensamente también con este ministerio durante toda la pandemia, sin ir más lejos, por ejemplo, con la gestión de las incapacidades temporales, con la elaboración de protocolos de manejo para los servicios de prevención de riesgos laborales, etcétera. Corresponde a las comunidades autónomas, que son las que reciben las vacunas, velar por el cumplimiento de la estrategia de vacunación. Y esto sigue siendo así. Y es cada comunidad autónoma la que puede hacer uso de las mutuas o de la colaboración. Hay alguna comunidad autónoma, como la de Valencia, que lo ha hecho para prestar apoyo puntual en colectivos concretos, en algunos colectivos esenciales, pero insisto, el desempeño de la campaña de vacunación corresponde al Sistema Nacional de Salud y son en todo momento las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas las responsables de todo el proceso. Me preguntaba a mí también, ¿no?, por la liberación de las patentes. Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión importante de fondo. Probablemente el titular sea liberación de patentes ahora, ¿no? Yo creo que el debate y el trasfondo del debate es precisamente lo más interesante que hay detrás, ¿no?, que es que como esa toma de conciencia cada vez de más países de que de esta pandemia, que es una pandemia global, tenemos que salir con soluciones globales y que si la principal herramienta que tenemos ahora mismo para el control de la pandemia es la vacunación, todos tenemos la responsabilidad de ayudar para que las vacunas lleguen a todos los rincones del mundo, ¿no? Es una reflexión que hemos compartido con ustedes en muchas ocasiones. No saldremos si no salimos todos juntos. No se puede quedar un rincón del mundo. En este sentido, tanto el Gobierno de España como la Unión Europea consideran a las vacunas como un bien público y está como una premisa, ¿no?, en el corazón de toda la estrategia europea, generar una capacidad para esa solidaridad y esa llegada de vacunas. Ahora mismo estamos en un proceso de debate y de intentar ver cuáles son las soluciones más adecuadas para que de forma eficaz y lo más rápido posible las vacunas lleguen. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas de forma telemática. Belén Remacha, del diario.es, plantea que tras el informe del Tribunal Supremo que cuestiona la posible insuficiencia del nuevo Real Decreto, si hay un plan B y si esa vía no funciona, si cree que se podría generar confusión entre la ciudadanía de cara a que los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas tomen decisiones diferentes en cada una de ellas, y también que cuando se calcula que pueda estar vacunada al menos con una dosis el 100% de las personas mayores de 60 años. Al Tribunal Supremo no hemos leído el informe que cita, luego no podemos hacer una valoración del mismo. Sí que insistir
en la idea que trasladaba el doctor Simón sobre el control de la pandemia en las próximas semanas y en los próximos meses y toda la batería de herramientas de las que se disponen las comunidades autónomas para afrontarlo. Será, como siempre, una batalla complicada, pero donde todas las comunidades y ciudades autónomas tendrán, como lo han tenido durante toda la pandemia, el respaldo del Ministerio de Sanidad. Y luego, con respecto a cuándo se conseguirá el 100% de los mayores de 60 años vacunados, ojalá lleguemos también al 100%. Antes lo explicaba muy bien el doctor Simón. Yo creo que pocos países probablemente tienen esa respuesta y esa aceptación, no solo a la vacuna frente a la COVID, sino siempre, insisto, que en todas las vacunas de nuestro calendario vacunal en general. Ojalá seamos capaces de acercarnos mucho, incluso de alcanzar el 100% de la población en los próximos días, semanas. Tengo que pedirle disculpas a María Rodríguez de Antena 3 Noticias, que también está en la sala y quiere hacer una pregunta. Que llego con un poquito de retraso. Quería preguntar qué va a pasar en verano, porque hay muchas personas que se están preguntando ahora mismo si se van de vacaciones, le llaman para vacunarse y no están en España o no están en su comunidad, si les van a llamar después y si desde el Ministerio de Sanidad se da alguna recomendación a la gente, pues de que hasta que no se vacune no se vaya de vacaciones, o si se va a hacer algún plan con las comunidades para que tengan más previsión, un poco sobre el verano. Sí, sin problema. Como prefiera, la contestamos a medias entre los dos. A ver, lo primero sobre las vacaciones, animar a todos los que nos escuchen a que este año las vacaciones, quien las pueda tener, las tenga en nuestro país, que tiene rincones magníficos y maravillosos para el turismo. Eso en primer lugar. Y con precaución. Y con precaución, por supuesto. Como siempre, con las máximas medidas de precaución. Pero con respecto a otros desplazados, quizás no tanto hechos puntuales de vacaciones, que suelen ser periodos más cortos, pero sí que hay otro tipo de desplazamientos que están relacionados con el periodo estival, por ejemplo, profesionales que se dedican a la hostelería y que se mueven de una comunidad autónoma a otra. Hay que tener en cuenta que deben facilitar que el sistema los pueda citar. El Sistema Nacional de Salud hace una captación activa, todas las personas tienen un centro de salud, o casi todas, de referencia, y es muy importante recordar a estas personas que se van a desplazar por periodos más largos de tiempo, que si por sus cohortes de edad probablemente la llamada a la vacunación les va a coincidir con esos meses, pues se pongan en contacto con el sistema sanitario de la comunidad autónoma para garantizar que también sean captados para la vacunación allí. En ese sentido, para hacer los registros es importante el sacar la tarjeta o dar el informe de desplazados para poder luego acceder o que se les pueda incluir en los registros y citarles. ¿Vale? Rocío Rodríguez, del diario El Mundo, también preguntaba sobre si el doctor Simón creía que habíamos alcanzado ya el pico de las UCI y si cree que tras finalizar el estado de alarma y el incremento de la movilidad puede generar que las UCI no estén lo suficientemente preparadas para un nuevo posible incremento. Y pregunta por la vacunación en menores de 60 años, que ha anunciado que va a empezar la Comunidad de Madrid, si se va a ampliar la estrategia con todos esos pacientes crónicos, como ha anunciado en Madrid, o directamente se va a empezar a defender al resto de grupos etarios. Bueno, respondo yo a la primera. Bueno, el pico de las UCI, ya lo he comentado, a nivel nacional se ha superado ya, probablemente en estos 2 o 3 días previos. Podría haber algún pequeño repunte, pero en principio ya consideramos que se ha podido superar, lo que no quiere decir que se ha superado igual en todas las comunidades autónomas. El indicador nacional es un conglomerado de lo que pasa en las diferentes comunidades autónomas y todavía, si no recuerdo mal, creo que son 2 o 3 que podrían tener el pico en estos 2 o 3 días que quedan de esta semana. En cuanto al riesgo de la movilidad y si eso puede impactar en las UCIs, podría ser. No es la movilidad en sí, es el que se incremente la transmisión. Si se incrementa la movilidad, pero las personas siguen manteniendo unas medidas de control de la transmisión adecuadas o de protección personal adecuadas, no debería tener un impacto importante, pero no podemos descartar
que durante unos días, una vez que se acabe el estado de alarma, pueda haber un incremento de la movilidad que vaya asociado a un incremento de la transmisión. Esperemos que no se produzca y esperemos que la responsabilidad de todos nos permita evitar esos riesgos. Pero lo cierto es que no se puede descartar y podría tener algún impacto en las UCIs. En todo caso, el proceso de vacunación que estamos teniendo y el que ahora mismo tengamos a un gran porcentaje de nuestra población más vulnerable, los más mayores, ya vacunados con una o con 2 dosis en gran parte, reduce el impacto que los nuevos picos de transmisión puedan tener en las UCIs y en la hospitalización y en los fallecidos. No lo elimina. No piensen que son solamente las personas más vulnerables y mayores los que tienen cuadros graves o los que pueden fallecer. Puede fallecer cualquier persona que se infecte con el coronavirus, pero lo cierto es que la mayor probabilidad de que esto pasa en unos grupos determinados que ahora mismo están ya en general bastante bien vacunados. Sí, con respecto a la segunda pregunta, yo creo que es muy importante recordar una vez más que nos hemos dotado de una estrategia única de vacunación en todo el Sistema Nacional de Salud. Por cierto, ella fue otra de las declaraciones de actuaciones coordinadas, precisamente la estrategia de vacunación. Es una estrategia viva que está en continua revisión por la ponencia de vacunas, también por la Comisión de Salud Pública, donde están representados los directores generales de todas las comunidades autónomas. La estrategia actualmente lo que recoge es que efectivamente después de avanzar en la vacunación del grupo entre 60 y 69 años, lo que corresponde es la vacunación, en el caso de las comunidades autónomas que no la completaron, de colectivos esenciales que habían quedado detrás, volver a incorporarlos y que estos colectivos esenciales se podrían solapar con el grupo de 59 a 50 años. Finalmente, Jordi Prats, de Catalunya Radio, plantea que tras la finalización del estado de alarma, ¿qué mínimo de restricciones deberían mantenerse en activo? ¿Cuáles recomiendan y si establecerían alguna línea roja? Bueno, yo creo que las restricciones, la Secretaria de Estado acaba de comentar sobre el documento de actuaciones coordinadas que fue aprobado en el Consejo Interterritorial y que está colgado en la página web. Es un documento que lo que especifica son acciones en situaciones epidemiológicas específicas, que adapta las medidas a la situación de cada territorio. Ahora mismo tenemos territorios que tienen incidencias por debajo de los 50 casos por 100.000 y territorios que están todavía con más de 400 casos por 100.000, todos con tendencia descendente, es cierto, pero la situación epidemiológica sigue siendo muy diferente en los diferentes territorios y, por lo tanto, las medidas se tienen que adaptar a la situación de cada uno de estos territorios. Hay medidas para todas las situaciones, hay medidas más potentes, más importantes, más restrictivas para las situaciones donde hay mayores incidencias y, por lo tanto, mayor riesgo, pero yo no plantearía líneas rojas comunes. Lo que hay que hacer es una correcta evaluación del riesgo en cada uno de los territorios. Nosotros a nivel nacional hacemos una valoración del riesgo a nivel de comunidad autónoma, pero cada comunidad autónoma lo hace a nivel de cada una de sus provincias, municipios y en algunos casos otros tipos de territorios como puedan ser comarcas, por ejemplo. Yo creo que las medidas se tienen que aplicar de forma específica para cada situación epidemiológica específica y que no hay que pensar en cosas comunes. Hemos aprendido a lo largo de la pandemia mucho. Sabemos que lo que se hizo en marzo y en abril del año pasado se tenía que hacer, pero sabemos que si actuamos correctamente a tiempo en territorios más pequeños, se puede controlar y evitar que el impacto sea mucho mayor o que afecte a territorios más grandes. Yo no plantearía ahora mismo medidas iguales para todos, medidas iguales en situaciones iguales, eso sí. Pues muchas gracias al director del CAES, doctor Simón, secretaria de Estado de Sanidad, doctora Calzón. Damos por finalizada la rueda de prensa.